Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profesor, ¿bien usted? Hola a todos, ¿todos bien? ¿No tuvieron problemas el fin de semana, estimados? Yo estuve un poco resfriado, así que de hecho estoy en cama, pero siguiendo el curso igual. Qué bueno, qué bueno. Así que ojalá que estén todos bien, no hayan tenido problemas con el tsunami también el fin de semana. Igual hubo algunos problemas, no solamente personal, quizás, o en este caso de contingencia, sino también algunos problemas técnicos en cuanto a electricidad y telecomunicación en algunos sectores. Así que espero tampoco no hayan tenido problemas de ese tipo. Por lo menos en la zona donde yo vivo también hubo problemas, de hecho por eso comenzamos un poco más tarde, habían unos problemas técnicos de electricidad y hubo bastante intermitencia que hasta hoy día también se estaba solucionando, que en cierta parte afectó lo que fue la gran concurrencia de personas, que también se movilizaron muy rápidamente para poder salir de algunos lugares y eso ocurrió, o afectó que ocurriesen accidentes. Y esos accidentes, ¿cierto?, repercuten también en otros fines, como en este caso choques contra postes, cortes de luz, y que también afectó a parte de la ciudad. Bien, estimados, vamos a comenzar hoy día ya la sesión viendo los capítulos de redes, capítulos 5 y 6, que son capítulos no tan extensos como los anteriores, pero sí nos presentan conceptos que tenemos que conocer y profundizar en cursos superiores. Siempre pensando que IT Essential, nuestro curso es introductorio, por lo tanto lo que vamos a ver en conceptos de redes tampoco no son tan avanzados como lo que se ve en CCNA 1, CCNA 2, 3 o 4, que son cursos ya especializados de redes en el ámbito de las carreras de la informática. Para nosotros van a ser conceptos que tenemos que dominar y presentárselo al alumno lo más fácil posible, lo más entendible posible para que ellos después, cuando tengan la asignatura en otros semestres en las carreras y también tengan asignaturas asociadas a Cisco, puedan entender un poco la base de lo que queremos lograr. ¿Ya? Entonces les comparto mi pantalla para que veamos el capítulo 5, que son los conceptos iniciales de redes, protocolos, estándares y normativas. Y luego, ¿cierto?, en el capítulo 6 vemos lo que son ya las redes aplicadas, en las cuales se presentan ya futuras configuraciones o propuestas de topologías, por ejemplo, para que ustedes las trabajen también con los alumnos. Además de ello, una vez que terminemos la sesión, les voy a compartir también algunos talleres para que los profundicen también un poco más de Packet Tracer, por lo cual les va a servir también para apoyarse en el curso y poder ustedes llevarlo a cabo con su alumno. Un ejercicio bastante sencillo, con instrucciones para que ustedes, quienes no han trabajado nunca con Packet Tracer, se le familiarice, ¿cierto?, el entorno del software, y quienes ya lo han usado, ¿cierto?, en ocasiones anteriores, en otros cursos, también les sirve de apoyo o material para que ustedes lo tengan ahí presente cuando tengan que dictar la asignatura. ¿Ya? Recuerden que Packet Tracer se utiliza solamente en esta parte del curso y ustedes también, más o menos considerando las semanas, sería aproximadamente en el segundo mes de clase, a marzo, abril, a fines de abril aproximadamente tendrían que ver este contenido, ¿ya? Y no es para todo el curso, sino que simplemente es para 2 semanas en las cuales van a trabajar ustedes en los capítulos de redes. Bien, recordar que vayan avanzando lo más pronto posible en lo que es los exámenes de capítulo. Recuerden que ante algún problema que tengan, que no le aparezca activo algún examen de capítulo, me avisan, ¿cierto? Yo los voy reactivando para que puedan volver a ejecutarlo, ¿ya? Unas 3 veces o 3 intentos cada uno de ellos. Así que también voy a revisar eso durante la mañana para que puedan ustedes también vayan realizando esas actividades, también no se nos junten para las últimas semanas. Recuerden que la última semana vamos a trabajar en lo que son las evaluaciones finales, que son dos: una evaluación final, que es el examen de todos los capítulos, y una evaluación práctica, que corresponde a una microclase en la cual ustedes van a explicar un tema, ¿cierto?, de uno de los capítulos que les interese o que le haya a ustedes, ¿cierto?, gustado de profundizar, y lo van a, ¿cierto?, hacer una microclase en la cual le vamos a dar instrucciones en unas próximas sesiones para que ustedes la vayan preparando con tiempo. Bien, entonces comenzamos la siguiente sesión mostrando lo que es el capítulo 5, conceptos de redes, para que yo les digo, para quienes ya han tenido, cierto, la posibilidad de trabajar en cursos como CCNA, son temas que también se tocan en esos cursos, pero para nosotros son a nivel de tipo introductorio. Ya dejamos el hardware de lado y pasamos a lo que es redes. El capítulo 5, conceptos de redes, como lo hemos mencionado, es un capítulo en el cual ustedes como instructores van a explicar algunos temas
en los cuales son básicos en realidad en cuanto a contenido, pero son fundamentales para el aprendizaje de los alumnos. Entonces la primera parte, la primera sección de este capítulo, van a mostrar lo que son los componentes de las redes, ¿ya? Que compone una red, lo que son los medios físicos, lo que son los dispositivos y los dispositivos de usuario y dispositivos intermediarios que gestionan la comunicación. Y también los distintos tipos de servicios que nos permiten a nosotros conectarnos hacia Internet, ¿ya? Eso también se explica en la primera parte. También en este capítulo se habla de los protocolos y estándares que para nosotros son también fundamentales para poder hacer entender o interactuar distintos tipos de tecnología y que hablen un mismo idioma universal. Ya para eso existen los protocolos y estándares. Entonces ahí se explica un poco lo que son los protocolos de comunicación, por ejemplo los protocolos de capa de transporte, se explica un poco lo que son los números de puertos de cada aplicación, los puertos lógicos, también los protocolos inalámbricos, ahí se mencionan los estándares IEEE 802.11 y también los servicios de red que son aplicados a nivel de capas de usuario, ¿ya? Es un poco lo que habla la primera parte. Después, ¿cierto? Se ven los dispositivos de red, cuáles son los distintos dispositivos que comunican una red, tanto por parte del usuario como por parte de la red, switch, router, dispositivo inalámbrico, y en el caso de los usuarios, dispositivos como computadores, teléfonos, smartphone o cualquier dispositivo que tenga acceso a una red. En el punto 5.4 habla sobre los cables de red, ¿ya? Las normativas también y las características de los cables, que si bien en la sesión anterior vimos algo así rápidamente de lo que eran los cables UTP y STP, aquí también se tocan. Se ven las diferencias, las herramientas que se utilizan, por ejemplo, para trabajar con ellos, y también cuáles son los tipos de conectores, en el caso de cobre, los tipos de cable de cobre, los pares trenzados, los tipos de pares trenzados y las características que los diferencian, y lo mismo con la fibra óptica, ¿ya? Un poco en qué consiste la fibra óptica, cuáles son los tipos de fibra óptica y los estándares que la conllevan, ¿ya? Entonces, si se dieron cuenta, es un poco conceptos básicos que hay que conocer primero, y luego en el capítulo punto 6 vamos a ver lo que son estos mismos conceptos pero ya más aplicados. Entonces, lo primero que tenemos que también definir acá es que en las redes, especialmente en el software Packet Tracer, nos vamos a encontrar con distintos tipos de iconos que representan las topologías, ¿ya? Estos son iconos bastante familiares para quienes usamos software de redes, ¿ya? O los pueden ver también en software similares como GNS3, por ejemplo, o EVE-NG. Donde se representa el switch, ¿cierto? El dispositivo de conmutación de una red local, un dispositivo, ¿cierto?, base de la red de LAN. Está también el router, que es un dispositivo basado en trabajo de protocolos IP, ¿ya? A diferencia del switch, que trabaja con protocolos de capas inferiores como las direcciones MAC, las tramas, y que enruta, a diferencia de conmuta, que es lo que hace el switch. También se representan los equipos inalámbricos, ¿cierto? Los routers inalámbricos, se representan los modem y los AP o access point, que son dispositivos de extensión de una red, ¿cierto?, inalámbrica. Esos se denominan dispositivos intermediarios, que son los dispositivos que permiten gestionar la comunicación en una red. También están a la derecha los dispositivos finales, ¿ya? Que son los dispositivos llamados también host, dispositivos que el usuario interactúa con ellos y que nos permite, ¿cierto?, generar una comunicación hacia una red. Ahí entonces aparecen tanto las computadoras, portátiles, servidores, tablets, impresoras, cámaras IP, escáner, y en realidad cualquier dispositivo que tenga una dirección IP y que permita que el usuario interactúe con ello, ¿ya? Un televisor también se considera hoy día un dispositivo host, por ejemplo, ¿ya? O dispositivo de línea blanca en el hogar, por ejemplo un refrigerador que pueda interactuar en modo smart, también se considera un dispositivo host. Y al medio está el cómo conectamos, que sería la tercera parte, que en este caso permite gestionar una red. El tercer elemento, que son los medios de red, con el cual conectamos, accedemos a la red. Entonces ahí aparecen los medios LAN, como el cobre, los medios WAN, como la fibra, aparecen los medios inalámbricos y también lo que es la nube, que en este caso serían los proveedores de internet. Entonces esta simbología aparecen representadas bajo los iconos que tiene Packet Tracer para que ustedes, ¿cierto?, los familiaricen. Esto es una muestra, hay muchos más dispositivos, pero para que tengan claro cuáles son los tres elementos: dispositivos intermediarios,
dispositivos, en este caso de host o de usuario, y también los dispositivos de red o medios de red. También en el capítulo se menciona cuáles son los tipos de topología. Nosotros nos podemos encontrar distintos tipos de forma o diseño de una red, ¿ya? La topología, dentro de las que podemos mencionar, hay topologías que se definen por su tamaño, ¿ya? O por su alcance. Entre ellos, por ejemplo, se mencionan las tecnologías PAN o topologías PAN, Personal Area Network, redes de corto alcance y que generalmente permiten comunicar o interconectar redes para dispositivos, ¿cierto? Sincronizados a través de un computador. Por ejemplo, el Bluetooth es como un medio de comunicación, un medio de red base de las topologías PAN, ¿ya? Yo permito sincronizar, por ejemplo, a 1 metro mi teclado o mi mouse, ¿ya? O mi audífono o mi smartwatch, ¿cierto? Mi banda inteligente, y formo una red pequeña, ¿ya? Y ese alcance también se define por el tamaño que tiene la tecnología Bluetooth, 10 metros aproximadamente. Ese es mi alcance y formo una red personal, donde interconecto dispositivos, ¿cierto? Cercanos. Está también las redes LAN, también, que son las redes más básicas, las redes, ¿cierto?, más conocidas dentro de las topologías, redes locales, en las cuales, ¿cierto?, su definición o su ámbito depende mucho del conjunto geográfico donde están. Una red LAN se define como dispositivos tanto de usuario o de red que están conectados en una ubicación física, en una sala, en un laboratorio, en una oficina, ¿ya? Mediante cableado, y ahí básicamente está el switch, ¿cierto?, como dispositivo de conmutación que permite que los otros dispositivos de usuario se conecten hacia él. Una red de área local, y tenemos sus representaciones, ¿cierto?, ahí a la derecha. Tenemos también las redes virtuales, las VLAN, ¿cierto?, que son redes en las cuales nosotros podemos hacer divisiones lógicas dentro de una red LAN, ¿ya? Es decir, tengo una red LAN física con un switch, con cables, con dispositivos, pero quiero segmentar y, es cierto, y hacer una división lógica entre ellas o los mismos dispositivos que están conectados. Y ahí aparece el concepto de VLAN, que es una red virtual dentro de una red física, ¿ya? Y también están las WVLAN o Wireless LAN, que son para nosotros también las redes LAN, pero su medio de conexión es el medio inalámbrico. Y también se ha vuelto una de las redes más populares, ya que hoy en día lo que más utilizamos tanto en el hogar son dispositivos inalámbricos. Entonces, si nuestro hogar era una red LAN, hoy día está cambiando a transformarse en una WLAN, ¿ya? Que sigue siendo el mismo concepto de una red donde están ubicados todos los dispositivos cercanos, pero esta vez con medios inalámbricos de conexión, ¿ya? Entonces ahí tenemos una WLAN. Tenemos también otros tipos de redes, como podemos nosotros mencionar, ¿ya? Hay redes, por ejemplo, las WMN o redes de malla, que son redes en las cuales varios dispositivos se conectan entre sí, ¿cierto? Forman una malla para tener un gran alcance entre ellos, como LoRaWAN, por ejemplo, es una de las tecnologías que trabaja bajo ese concepto y que nos permite conectar varios dispositivos entre ellos, y todos forman la red, es decir, un dispositivo con otro forma un punto de acceso, el otro es un router, el otro es un punto de acceso y se interconecta, ¿ya? Una red malla. Tenemos también otras redes que aparecen mencionadas y que han ido dejando de ser utilizadas como fin, que son las redes MAC, por ejemplo. En realidad, que eran redes que el alcance era un poco mayor que una red LAN y abarcaban ciudades, ¿ya? Es decir, el alcance lo generábamos por su distancia. Las redes WAN también son base hoy día en Internet, ¿ya? Que es lo que forma Internet, son las redes, ¿cierto?, más grandes, en las cuales son redes, en realidad redes locales, que salen a través de un router, y ese router se comunica con otro router y llega a una red local, ¿ya? Técnicamente yo dos redes LAN, ¿sí?, o dos redes WLAN, si las llego a hacer comunicar entre sí a través de router remotamente, forman una red WAN, ¿ya? E Internet en realidad es el conjunto de redes WAN conectadas con otras, ¿ya? Tenemos también las redes VPN, redes virtuales privadas, que son túneles, ¿cierto?, para nosotros generar una comunicación segura desde una red local hacia otra red local, pasando por distintos routers o por distintos medios o servicios de Internet. Es un túnel. Así que ahí tenemos varios ejemplos definidos por ahí, como tenemos la presentación, y que nos permiten ir entendiendo un poco los distintos modelos de topologías de red que nos podemos encontrar, siendo las más populares, ¿cierto?, o las bases que comenzaron esto en los años 80, las redes LAN y las redes WAN,
y después evolucionaron todo este tipo de redes de acuerdo a las tecnologías o características que han ido apareciendo. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a conectarnos, cierto? Si ya tenemos entendido que hay distintos tipos de topología, tenemos que acceder de alguna forma hacia el mundo exterior, a través de un router, ¿cierto? Y a través de algún servicio prestado por un proveedor, ¿ya? Los servicios prestados por proveedores, denominados ISP, o servicios, ¿cierto? Internet Service Provider, son en este caso las empresas que nos permiten a nosotros contratar un servicio o un medio de un distinto tipo de velocidad o acceso físico para poder ingresar hacia otras redes WAN, es decir, nuestros planes, nuestros servicios de internet. Han ido evolucionando con la historia distintas formas de comunicarse, ¿cierto? Comenzando primero por las redes de marcación analógica telefónica, que eran las marcaciones por módem, ¿ya? En la cual el servicio que se prestaba de un proveedor era llegar con un cable telefónico de, ¿cierto?, de 4 pares hacia el hogar o empresa, y tener un dispositivo denominado modem que hacía una conversión o modulación de señal para que nosotros permitiésemos ocupar ese medio como acceso hacia internet, ¿ya? O sea, es decir, salíamos a través de redes telefónicas. Las velocidades, ¿cierto?, no eran mayores, estamos hablando de velocidades de 56 kilobits por segundo, que se trató de hacer algunas modificaciones para poder lograr simular velocidades mayores, ¿cierto?, agrupando canales y formando, por ejemplo, servicios de 128 kilobits por segundo o 256 kilobits por segundo, que en realidad era agrupar canales analógicos. Pero hoy día, si lo miramos a modo de historia, con 56 kilobits por segundo no es mucho lo que podemos lograr, ¿cierto?, de conexión a servicios, ¿ya? Hoy día queremos ver películas en línea, queremos jugar en línea o queremos, ¿cierto?, visualizar sitios a alta velocidad. Eso sería imposible con la tecnología modem, sino que simplemente se utilizaba en esos años para mandar datos, ¿cierto?, en texto plano, mandar algunos comandos a remoto o algún tipo de servicio, ¿cierto?, básico de mensajería. Luego empezaron a aparecer otros servicios como los servicios de ICDN, servicios de redes digitales integradas, donde se empezaron a agregar más elementos. Ese servicio ofrecía un mayor ancho de banda, por lo tanto lo que podía transmitir no solamente era datos, sino que también voz y video, ¿ya? Apareció el concepto de broadband o ancho de banda, que se define, ¿cierto?, como la cantidad de bits que puedo transportar por un medio físico en una instancia de tiempo. Entre mayor ancho de banda, ¿cierto?, mayor velocidad en la que logro o de subida o de bajada. Gracias a la banda ancha, ¿cierto?, como tecnología, se pudiesen lograr varios servicios adicionales que utilizamos hoy día, ¿ya? Servicios, ¿cierto?, como el streaming, servicios, ¿cierto?, en tiempo real, que no se hubiesen podido realizar con las tecnologías analógicas, ya que no permitían mayores velocidades o no permitían, ¿cierto?, trabajar con servicios que utilizaran mayores recursos de ancho de banda. Así que tenemos, ¿cierto?, un poco lo que ha sido la evolución. Considerar que todavía los servicios analógicos se utilizan, eso no, en algunos casos son el único medio con que se puede llegar en algunos lugares, ¿ya? Que no está la posibilidad de utilizar servicios inalámbricos de alto alcance como redes satelitales, y utilizan, ¿cierto?, redes analógicas. Así que pueden hoy día convivir esas redes analógicas con las redes digitales actuales. Están ahí todavía presentes y van a seguir quizás por mucho tiempo más. Ahora, si comparamos servicios, nosotros también tenemos que ver que en las líneas digitales, ¿ya?, denominadas DSL, corresponden a los servicios que otorgamos nosotros, tecnología, en las cuales podemos integrar a través de líneas telefónicas distintos servicios, ¿ya? Esas líneas DSL permitían enviar o transportar lo que eran la voz y datos bajo distintas frecuencias por un mismo medio físico, por la cual podía llegar desde el proveedor hacia el hogar, ¿ya? Eso se conoce como filtro, ¿ya? Los filtros pasa alta o pasa baja nos permitían, ¿cierto?, llegar con un cable telefónico hacia el hogar de un cliente, y desde ese dispositivo, ese filtro, separar lo que eran los servicios, ¿ya?, voz y datos, ¿ya? Eso se trabajó mucho ¿cierto?, a mediados de las décadas pasadas, el servicio hogar mediante tecnología DSL. Apareció también la tecnología denominada cable, ya cable modem. El cable modem
apareció también para aplicar lo que es un servicio de red o de televisión, ¿ya? Es decir, a través de un medio como el coaxial, llegar al hogar del cliente y con ello, ¿cierto? Al obtener un ancho de banda mucho mayor, el cable coaxial versus el cable telefónico que se utilizaba en las líneas DSL, podíamos llegar también con televisión adicionalmente, ¿ya? Televisión más otro servicio. Todo esto ha ido cambiando y en la actualidad, hoy día como medio, la fibra, como servicio también de internet de fibra o FO, nos permite superar con creces las velocidades presentadas en los servicios anteriores como el cable o cable modem o DSL, ya que la fibra óptica en un principio se utilizó en el ámbito empresarial, pero hoy día también está llegando cada vez o masivamente al ámbito hogar, eso debido a los precios y costos que han ido jugando los proveedores. ¿Ya? Al bajar los costos también pueden lograr ser más masivos estos servicios, versus 10 años atrás que la fibra óptica estaba destinada casi simplemente a empresas u organizaciones en las cuales podían pagar el acceso por ese servicio, que es más caro que el tradicional por cobre. ¿Ya? Hoy día las redes, ¿cierto? Fibra óptica hogar cada vez son más populares. ¿Ya? Un mundo ideal sería, ¿cierto?, tener todas nuestras redes por fibra, desde el ISP hasta llegar directamente al equipo del usuario. ¿Ya? Por lo tanto, también nosotros presentamos redes híbridas en algunos sentidos, ya que desde el proveedor yo puedo llegar con fibra óptica hasta el usuario, pero el usuario hacia adentro puede tener otro medio, o cobre o aire, y eso también puede hacer repercutir en el correcto funcionamiento o velocidad de la red. Lo ideal es que fuese desde mi PC conectado por una tarjeta de fibra óptica hacia un switch de fibra óptica en mi hogar y de ahí salir por fibra óptica al mundo. Eso lograría sacar un mejor provecho a mi servicio. ¿Qué más también tenemos que ver? Que hay otros servicios que también están pensados, no solamente cableados como los que vimos recién, como el cable de cobre, el cable modem o la fibra, también servicios en los cuales por alguna contingencia o geográfica o por algún tipo de servicio por parte de los proveedores se puede llegar en forma inalámbrica. También existe el servicio de internet inalámbrico. Este servicio de internet inalámbrico, denominado con línea de vista, depende mucho también de la ubicación donde está el cliente y también de la ubicación donde están las torres instaladas estas antenas, ¿ya? Una línea vista se define o se entiende desde que la torre hacia el cliente no tiene que tener ningún obstáculo, ¿ya? Es decir, sea clara y despejada. No debo tener ni árboles, ¿cierto?, ni edificios que interpongan entre ellos, y eso también perjudica en la correcta transmisión, ¿ya? Por eso se requiere una ruta clara, es decir, sin obstáculos, sin árboles, sin construcciones. Y también otro factor, el clima, ¿ya? Los servicios de internet inalámbrico no solamente se ve afectado por una ruta clara o línea vista despejada, sino también por el clima, afecta la potencia y rendimiento de señal, ¿ya? La lluvia, las tormentas solares u otros fenómenos pueden afectar en las velocidades, ¿ya? Es un servicio de configuración rápida, es un servicio, ¿cierto?, que puedo llegar a distintos lugares, ya que levanto antenas, levanto torres y transmito, y el cliente recibe un servicio, pero muchos factores afectan su real rendimiento, y por eso, ¿cierto?, no es un servicio que es estable o siempre funciona con el mismo nivel de velocidad o acceso, ¿ya? Eso varía mucho, como mencionamos recién, de la ubicación, varía mucho de la potencia de señal y varía mucho del clima. Pero pensando también que hay lugares donde no se puede llegar con fibra óptica, no se puede llegar con cobre, se puede hacer el servicio de internet inalámbrico, principalmente en los sectores rurales, como una buena opción. Tenemos también otra alternativa para llegar a sectores aún más complejos, ¿ya? Y para ello existe, ¿cierto?, la transmisión mediante satélites, ¿ya? Transmisión mediante satélite o la banda ancha para satelital es un servicio mucho más caro que los servicios inalámbricos tradicionales, en los cuales yo requiero una antena, ¿cierto?, receptora y línea vista hacia la antena y nada más que eso. En cambio, en las redes satelitales trabajan bajo el concepto de que el proveedor emite una transmisión por parabólicas terrestres hacia un satélite en el espacio, ¿ya? El satélite en el espacio retransmite esa señal hacia la antena receptora o parabólica del cliente, ¿ya? Entonces,
Esos servicios sí se utilizan, por ejemplo, o son adecuados para lugares donde ya el acceso es muy complicado. ¿Ya? Yo podría usar una red satelital en pleno desierto, podría usar una red satelital en la montaña, en la costa, donde ya no puedo llegar, ¿cierto?, con ningún proveedor, ni por cobre, ni por fibra, ni por redes inalámbricas, sino que sería ya la última opción. ¿Ya? Las redes satelitales tienen una cobertura mundial. En cualquier lugar del planeta los proveedores pueden trabajar, ya que los satélites van rodeando nuestro planeta y con ellos van, en este caso, mediante retransmisión, enviando ese enlace hacia los clientes. ¿Ya? No es una buena solución para servicios, ¿cierto?, en los cuales yo requiero un ancho de banda mucho mayor, como los juegos en línea, por ejemplo, la videollamada, o los protocolos sobre IP, como la telefonía IP. Pero sí me da la solución de tener un servicio, no muy rápido, pero sí llegar a lugares complicados. ¿Ya? Hoy día, por ejemplo, Starlink, que es el proyecto de Elon Musk, eh, bajo su tren de satélites, ¿cierto?, que están rodeando el planeta, utiliza este concepto de servicio de internet satelital. ¿Ya? Un servicio que las velocidades no son tampoco tan lentas que prestan estos servicios, pero sí yo puedo andar con mi antena parabólica y llevarla a cualquier lugar. Ya me voy de vacaciones y la llevo, ¿cierto?, y tengo conexión satelital en la playa o en la cordillera. ¿Ya? Es un beneficio quizás también que pueda tener este tipo de tecnología, pero no va a reemplazar, ¿cierto?, o no va a igualar en velocidades como lo hace, por ejemplo, la fibra óptica, ¿ya? Que el servicio hoy día es un medio más rápido en el cual puedo transportar datos. Otra opción también se considera dentro de los tipos de conexión a internet las redes celulares. ¿Ya? Las redes celulares se basan en el concepto de torres celulares provistas por los proveedores, en los cuales arriba van antenas, ¿ya? Antenas de tecnología LTE, 4G, 3G o 5G también, según el país o norma que se esté trabajando. Y lo que hace esa red, cierto, celular, identificar a un cliente bajo un SIM, que es también popularmente conocido como chip celular, ¿cierto?, que es la tarjeta de identificación móvil que va dentro del teléfono, y que identifica un plan de abonado y que el teléfono, ¿cierto?, se puede conectar a ese servicio a la antena más cercana que esté a su alrededor. También depende mucho de la cercanía y perímetro donde estoy ubicado. ¿Ya? Entre más cerca de una antena celular estoy y dentro o más cerca de una torre celular, también tengo una mayor cobertura o velocidad que pueda lograr. Depende también de ese factor. También depende también de la cantidad de usuarios que estén conectados a ese tipo de antenas. ¿Ya? Aproximadamente 200 usuarios por antena celular es un esquema de margen a trabajar correcto, buen funcionamiento. Más usuarios obviamente congestionan los servicios celulares por antena. Y en este caso el teléfono pasa a ser, ¿cierto?, mi medio o gateway para conectarme a la red de internet. Y mi teléfono, ¿cierto?, genera lo que es el tethering. Es decir, yo puedo compartir el servicio de internet de mi teléfono de banda ancha celular hacia los otros dispositivos de mi hogar. ¿Ya? Entonces también es una forma de conectividad que se puede considerar, pero no logra tampoco velocidades mayores en tecnología, ¿cierto?, como 4G o 3G. Con 5G sí se puede lograr velocidades mayores, pero también se ve efecto a la cobertura que pueda tener el proveedor. Si yo no puedo tener un servicio de 5G en la ciudad, pero voy al campo y quizás no tengo el servicio de 5G, por lo tanto no le saco el provecho necesario. En Chile ya los proyectos de 5G se estandarizaron. Hay varios tipos de normativas, están las normativas europeas, las normativas americanas y asiáticas. Y una vez que es cierto que se estandariza con qué normativa se trabaja, ya se puede implementar a mayor escala el servicio en cada país. Ya nosotros usamos el servicio 5G basado en tecnología asiática. Ya gran parte de la mayoría o gran parte de las antenas celulares 5G que nos podemos encontrar por los proveedores de empresas chinas, como por ejemplo Huawei. Así que ahí tenemos, ¿cierto?, un punto también a comentar. Anteriormente recordamos que nuestro teléfono se puede convertir también en un dispositivo o pasarela de conexión a través de redes celulares, y eso se denomina el tethering o anclaje, ¿ya? Que muchas veces lo hemos hecho cuando queremos compartir un servicio de internet, ¿cierto?, en algún lugar o algún familiar o en la casa. Cuando no tengo el servicio tradicional, puedo utilizar mi teléfono y él se convierte en un punto de acceso, ¿ya? Entonces hoy día, o gran parte de los dispositivos smartphone modernos lo pueden hacer.
Y la forma de conectarme hacia, en este caso, compartir el servicio de acceso es mediante USB, Bluetooth o Wi-Fi, depende la tecnología del dispositivo. Y esto es bastante fácil, ahí como vemos, ¿cierto? Se representa que entro a los menús de configuración y pongo compartir internet y mi teléfono automáticamente se transforma en un AP, ¿ya? Como vimos en la presentación. Así que ahí estoy mostrando, por ejemplo, compartir internet y con eso logro que mi teléfono haga tethering o anclaje, ¿ya? Ahí formo, ¿cierto?, mi teléfono en un dispositivo de comunicación, un hotspot. Que también podemos mencionar por acá, punto 5.2. Vienen varios videos ahí en la presentación y vienen videos también en el capítulo cuando ustedes lo trabajen con los alumnos. Y estos videos explican lo que son los protocolos de la capa de transporte, que son fundamentales también para definir cómo o qué velocidades yo puedo lograr o servicios quiero transmitir a través de la red, ¿ya? Estos protocolos TCP y UDP nos encargan de definir o entender cómo quiero transportar mis datos, ¿ya? Nosotros tenemos varios protocolos o estándares para poder definir cómo quiero yo representar las reglas de transmisión de una red, y entre ellos hay un estándar o protocolo que se llama el modelo TCP/IP, ¿ya? El modelo TCP/IP es un modelo basado en 4 capas o 4 niveles que fue desarrollado a mediados de los principios de los años 80, finales de los años 70 se vino trabajando este concepto y nos permite entender cómo nosotros accedemos a la red y cómo nosotros vamos comunicándolo a través de las redes. Como se representa en la primera capa, nosotros o en la capa denominada acceso a la red, están todos los subprotocolos que nos permiten entender cómo funcionan los cables, ¿cierto?, el medio de acceso y cómo nosotros vamos gestionando, escalando la comunicación desde un dispositivo, su tarjeta de red, hasta que se conecta, por ejemplo, a un switch, ¿ya? Hay varios protocolos que trabajan dentro de esa misma capa, ¿ya? Protocolos que definen las tramas, las direcciones MAC o los protocolos como Ethernet, ¿cierto?, que definen cómo yo transmito o qué medio físico me conecto. Luego que ya me conecto a nivel físico o paso todos estos protocolos de la capa de acceso de red, paso por una segunda capa que se llama la capa IP, la capa de internet, perdón, donde está el protocolo IP que define, ¿cierto?, la numeración para identificar un dispositivo, ¿ya?, la dirección IP en IPv4 o IPv6. Y luego que identifico un dispositivo que ya me permite generar la salida al mundo exterior a través de un router, viene la capa en la cual queremos mencionar, que es la capa de transporte, ¿ya? En esta capa de transporte hay dos protocolos bien definidos, que son el protocolo TCP, protocolo de capa de transporte, y el protocolo UDP o protocolo de datagramas. ¿Qué diferencia tiene un protocolo con el otro? Y que los routers entienden cuando llega, ¿cierto?, el tráfico, por qué protocolo trabajar. Define que el protocolo TCP es un protocolo orientado a conexión. Eso quiere decir que los servicios que se van a ir a través de ese protocolo son servicios confiables en los cuales yo requiero que lleguen bien, ¿ya? Requiero reenviar los datos perdidos y entregar los datos en un orden secuencial. Eso quiere decir que por ahí viajan todos los protocolos que yo requiero que lleguen en forma correcta. Por ejemplo, un correo electrónico, un servicio web, por ejemplo, HTTP o HTTPS, donde quizás no me interesa la velocidad con que lleguen, no se transmitan, pero sí me interesa que lleguen correcto, ¿ya? Por eso se define el protocolo TCP como un protocolo de transmisión confiable. En el caso que se llegue a perder un paquete enviado o en este caso un datagrama enviado, él debe encargar de hacerle una retransmisión desde un dispositivo origen a destino para que llegue correctamente, ¿ya? Y ahí podemos mencionar algunos tipos de servicios que trabajan bajo ese concepto. En cambio, el protocolo UDP de la capa de transporte es un protocolo que se encarga de transmitir rápidamente pero sin verificar, ¿ya? No requiere un reconocimiento, no reenvía paquetes perdidos y por lo tanto lo que interesa es que lleguen, ¿cierto?, o se entreguen a medida los datos que van llegando al destinatario. Y aquí trabajan los servicios de tiempo real. Por ejemplo, el audio, el video o el streaming. Todos los servicios en los cuales yo estoy transmitiendo en vivo se van por el protocolo UDP, ¿ya? Este protocolo se encarga de que lleguen, pero no de que lleguen bien. Por lo tanto, se envía más rápidamente que a través del protocolo TCP, ¿ya? No se verifica que lleguen, y en el caso que se llegue a perder un paquete enviado, simplemente ese paquete se perdió en el tiempo.
¿ya? Y eso nosotros lo vemos afecto muchas veces cuando estamos viendo una transmisión en vivo, por ejemplo, no sé, un partido de fútbol mediante la página oficial y se pueden dar cuenta ustedes de que se pierde, ¿cierto? Ese paquete enviado y se perdió esa transmisión breve de un segundo u otro, ¿ya? Se pierde simplemente, no se retransmite. Entonces, transmitimos rápidamente, pero no verificamos los errores. Entonces ahí tenemos fundamentalmente los dos protocolos y que se pueden ir enfocados para distintos servicios. ¿Ya? Orientado a conexión por TCP y los servicios o aplicaciones que requieren velocidad y transmisión se van por UDP. Ahora, ¿cómo entiende, ¿cierto?, un router, por ejemplo, de por cuál de los dos protocolos debe irse un paquete o un datagrama enviado? Porque cada cabecera de datos lleva un número de puerto lógico, ¿ya? Un número de puerto, y ese número está estandarizado para identificar qué tipo de servicio es. Por ejemplo, el puerto 80 dentro de los puertos lógicos define que se va a ir un tráfico a través del protocolo HTTP. Entonces el router, si revisa un paquete que viene, ¿cierto?, dice que viene con el puerto número 80, por lo tanto está estandarizado que se vaya por TCP. Si recibe, por ejemplo, una videollamada por el puerto 8080, ese puerto, ¿cierto?, está destinado para tráfico UDP, entonces el router dice lo envío por este protocolo. Entonces él entiende, ¿cierto?, al identificar con qué puerto viene su cabecera, por dónde debe irse, por TCP, UDP. Hay algunos servicios o aplicaciones que utilizan ambos, ya pueden trabajar tanto por UDP y TCP, pero eso también me define saber cómo va a ser la velocidad de envío y también me define cómo quiero que lleguen al destino ambos servicios. Entonces TCP, el protocolo TCP de teletransporte, como vemos por acá, tiene un seguimiento, un acuse de recibo, ¿cierto?, y una verificación o retransmisión en el caso que se haya perdido en el camino un paquete o datagrama enviado. Entonces esa es la gracia de TCP. Entonces si se perdió en el camino durante el trayecto un paquete, se vuelve a reenviar lo que falta de ese paquete. Y eso quizás hace un breve retardo en transmitir, ¿cierto? No llega tan rápido al servicio, pero sí llega en forma segura. UDP, a diferencia, ¿cierto?, no verifica el envío, por lo tanto no es confiable en ese sentido y no tiene tampoco acuse de recibo, sino que su gran ventaja fuerte es que es rápido o permite, ¿cierto?, hacer una transmisión en vivo sin tener que verificar que llegue correctamente. Y eso puede hacer degradar en cierta forma la transmisión. O sea, si yo tengo, por ejemplo, unas bajas o altas de ancho de banda o PIC, eso también puede hacer que el resultado no sea el correcto. Ya ver una imagen, ¿cierto?, no muy definida, por ejemplo, de una videollamada, o simplemente se pierde o lo que es un segundo de voz. Como mencionamos, ahí están los puertos, la clasificación de los puertos lógicos de acuerdo a cada aplicación. Los puertos lógicos están definidos del 1 al 65.535, ya están estandarizados para saber qué tipo de servicio o aplicación va por cada uno de ellos. Ya ahí aparecen algunos ejemplos. Ahí está el puerto 80 que habíamos mencionado, el puerto lógico 80, define que se va a transportar por TCP y permite, ¿cierto?, reconocer que va a ir un protocolo de aplicación como HTTP. Por lo tanto, el router sabe que ahí lo va a tener que enviar por TCP y es un servicio, ¿cierto?, de hipertexto, una página web. Lo mismo con el puerto 443, que en este caso puede ser también enviado por TCP UDP y también es un servicio web. Ahí tenemos puertos populares también, los puertos como el 25 para el correo electrónico, el 110 también para protocolo de correo de recepción, ¿ya? Protocolos como de acceso remoto como SSH, como Telnet. Ahí tenemos ciertos diferentes tipos de puertos, diferentes tipos de protocolos y distintos tipos de protocolos de transporte que usa cada uno de ellos, ¿ya? Hoy hay una breve muestra. Son 65.535 en total, siendo del 1 al 1024 los puertos, ¿cierto?, más conocidos, estandarizados, y de ahí hacia arriba vienen puertos dinámicos o para aplicaciones de diferentes índole que no están estandarizadas por algún fabricante en especial. Ahí tenemos otros protocolos, por ejemplo, como el DHCP, por ejemplo, SNMP para administración de red, FTP para descarga, ¿ya? Y cada uno con su número de puertos. Entonces de esa forma los routers saben qué protocolo viene o por cuál debo transmitir, ya que viene
una aplicación o un grupo de datos de una aplicación específica por ellos. Así como existen también los protocolos que estamos viendo a nivel de redes, están también los protocolos inalámbricos, en este caso las redes wireless, ¿ya? Este estándar se define como el estándar 802.11, que fue desarrollado por la IEEE, el ingeniero de eléctricos y estandarización, ¿ya? Que es una organización internacional sin fines de lucro, donde los distintos fabricantes de hardware se apoyan con esta organización, donde se genera tecnología o se generan estándares para utilizarlo en el mercado, ¿ya? Este estándar, ¿cierto? Hay varios estándares 802.11. Por ejemplo, tenemos según la norma que va a transmitir, también logramos las velocidades y alcance que va a tener una red inalámbrica. Entonces es bastante importante reconocer estos protocolos, principalmente cuando tienen un dispositivo inalámbrico, para saber qué tipo de cobertura va a tener o con qué tipo de estándar va a trabajar. Ya tenemos el 802.11a, B, G, N, y también los más recientes como el AC o DC, ¿ya? Donde las velocidades han crecido, ¿cierto?, exponencialmente, y también la compatibilidad con otras tecnologías. Eso es súper importante también recordarlo. Por ejemplo, si yo tengo un router inalámbrico que soporta, por ejemplo, el protocolo 802.11n, ¿ya? Que va a tener una velocidad máxima de 600 megabits por segundo de transmisión y va a tener una cobertura efectiva de 70 metros. También definir que va a trabajar por las frecuencias o bandas como 2,4 o 5 GHz, que también definen, ¿cierto?, mi potencia y cobertura de señal. Y también la compatibilidad con otros tipos de normas. Es decir, si yo tengo un router que soporta la norma 802.11n, también tiene que soportar a otras normas como la A, B o G, porque yo podría encontrarme con dispositivos o las tarjetas de un teléfono, las tarjetas de un PC, tarjeta inalámbrica, que tengan esas normas, y de esa forma también los permito integrar a la transmisión. Entonces, hay normas, ¿cierto?, que fueron ya más antiguas, como la A o B. Se fijan que la cobertura era mucho menor y la velocidad es también bastante baja, y las normas más modernas permiten reconocer las normas más antiguas. Entonces, hoy día, si tengo un router, fijarme también los datos o características que soporte varias normas, ¿ya? Por ejemplo, los routers 802.11ac, si bien tienen velocidades bastante rápidas, la cantidad de normas no son muchas que soporta. Dice que soporta a otras normas como la A o N. Entonces ahí hay un tema de compatibilidad también a tener presente y tratar de integrar de cierta forma a los equipos que tienen normas más antiguas. En el caso del Bluetooth, también existe una normativa, su estándar es el 802.15. El Bluetooth, ¿cierto?, está pensado para redes personales o redes PAN, como mencionamos nosotros, y también tiene unas frecuencias de radio y también un alcance específico. Es decir, las redes Bluetooth no son de alto alcance, son redes de corto alcance, 10 metros, por ejemplo, en forma efectiva, ¿ya? Y depende también de los muros, depende también del lugar donde estoy haciendo la conexión con otros dispositivos Bluetooth. Están también las normas RFID, ¿ya?, que permiten transmitir en forma, ¿cierto?, inalámbrica, y conectar a otros dispositivos mediante también radiofrecuencia. Están también las normas NFC, que se utiliza bastante hoy día para los pagos, para tarjetas de pago, ¿ya? Las tarjetas de Transbank, por ejemplo, o los post de venta, los point of sale, donde yo hago un acercamiento, ¿cierto?, de un dispositivo a otro. Son redes, ¿cierto?, de corto alcance, bastante corto alcance juntos específicamente, y se ocupa para sistemas de pago, estacionamientos, tarjetas hoy día, las redes NFC. Entonces tenemos también distintos tipos de normas inalámbricas y cada una tiene también sus vulnerabilidades o ventajas. Ya hay normas que son bastante vulnerables, como el Bluetooth, por ejemplo, que las redes Bluetooth se consideran redes bastante vulnerables, en el sentido que la indicación de acceso es simplemente claves numéricas cortas. Entonces también pueden ser rápidamente también detectada una red Bluetooth y también rápidamente accedida. ¿Ya? No son redes muy seguras. Hay otras también que aparecen como la Z-Wave o Zigbee, que en este caso se utilizan con la norma 802.15.4 y permite, ¿cierto?, administrar distintos dispositivos. Ya se ocupa harto también para hacer conexiones
a través de distintos clientes en una red o malla inalámbrica. Es decir, este tipo de redes, como mencionamos, hace que un equipo se conecte con otro, otro con otro, otro con otro, y forman una malla de mayor alcance, pero de baja velocidad. Ahí yo les compartí o les escribí en el chat LoRaWAN, que también es una tecnología similar, como Zigbee o C6. C-Waves, perdón, es un estándar que bien está patentado, pero no hay todavía una versión pública disponible en el mercado, y permite, ¿cierto?, conectar muchos dispositivos entre sí, 232 específicamente, y puede formar, ¿cierto?, una red inalámbrica de gran alcance. En el caso de la tecnología celular, también se consideran tecnologías inalámbricas que han ido evolucionando con el tiempo, desde las primeras generaciones como la 1G o 2G hasta la actual generación 5G. ¿ya? Cada una de estas tecnologías fue aumentando lo que era la velocidad y el tipo de acceso a servicios en el cual se incorporaban. ¿ya? A nosotros empezamos a trabajar en Chile la red, ¿cierto?, G a mediados de la década del 2008, 2005, 2008 aproximadamente, en esas fechas. Y anteriormente usábamos tecnologías como GPRS, ¿ya? Tecnologías, ¿cierto?, que eran de transmisión de datos simplemente. Y luego de ello, al aparecer las tecnologías G, nos permitían transmitir datos y también otros tipos de servicios, como música, video, etc. Y esta evolución permitió, ¿cierto?, aumentar las velocidades, aumentar los anchos de banda y también la cantidad de aplicaciones que nosotros podíamos incorporar. O sea, pensando hoy día en la actualidad, utilizar en el automóvil, andar con Waze o con Google Maps, era imposible para las primeras tecnologías G o las GPRS, ya no permitían transmitir datos en tiempo real. Hoy día la tecnología 5G, ¿cierto?, como se ha potenciado bastante en el mercado, nos permite no solamente ser aplicada para lo que es la transmisión de datos y videos, sino que también con el objetivo de poder implementar los hogares inteligentes, automóvil inteligente, la telemedicina y otros, ¿cierto?, servicios adicionales. En los servicios de red también nos podemos encontrar con los servicios o roles de cliente y servidor, donde los servicios de cliente y servidor fundamentalmente son un equipo que permite prestar un servicio al resto, y los otros servicios son ofrecidos a través de la red. ¿ya? Y el cliente se define como quien opera o quien necesita ese servicio del servidor. Esos servicios pueden ser de distintos fines, desde correo electrónico, servicios web, archivos u otros. ¿ya? Entonces ahí aparece el concepto cliente-servidor y aparece la máquina como sin servidor. Pues esa máquina ya denominada servidor también puede integrar varios servicios al mismo tiempo, es decir, puede ser un servidor de correo, servidor web o servidor de archivo. Tenemos un tipo de servicio también o servidor que es el servicio de DHCP, el protocolo de control de host dinámico, que nos permite asignar un grupo de direcciones o ofrecer un grupo de direcciones a distintos dispositivos bajo una plantilla denominada pool. ¿ya? Esas direcciones IP que las ofrezco o paquetes de direcciones IP pueden ser mediante un servidor que cumple esa función como servidor de DHCP, ¿ya? en el cual yo genero un rango de direcciones IPv4 y IPv6 y los clientes de DHCP son quienes la solicitan. El servidor, ¿cierto?, genera una comunicación entre ellos de 3 vías en las cuales identifico quién me la está pidiendo el IP, y si tengo un IP disponible y el equipo pertenece a mi red, se lo ofrezco por un tiempo determinado. ¿ya? Le asigno ese IP al equipo por horas o días según tenga la configuración. También puedo tener un servidor de DHCP en forma doméstica en mi propio router. ¿ya? Hoy día los routers domésticos tienen la propiedad de tener ese servicio incorporado, ¿ya? en el cual también yo genero un rango de dirección y la ofrezco a los equipos que acceden hacia mí. Le ofrezco una dirección IP por un tiempo determinado. También puedo tener un router corporativo que haga ese servicio, que entregue DHCP a distintos clientes, por ejemplo inalámbricos. Y también están por el lado de los proveedores ISP, que también tienen servidores de DHCP, en los cuales a nosotros nos entregan una dirección IP pública. ¿ya? O sea, el servicio de DHCP se puede aplicar en varios aspectos: en las redes LAN, en las redes locales, en las redes de los proveedores ISP y también en las redes, por ejemplo, celular. Otro servicio también bastante popular utilizado dentro de los servicios de red o servicios de cliente-servidor está el servicio DNS. ¿ya?
servicio de traducción de nombre. Este servicio, ¿cierto? También es clave dentro de los factores del crecimiento de Internet, y es el servicio que permite traducir un nombre a una dirección IP. ¿Ya? Técnicamente para nosotros es mucho más fácil recordar un nombre y una dirección IP de una máquina. Por lo tanto, el servicio DNS o servidor DNS lo que hace o se encarga es de tener una base de datos, ¿cierto? Donde él tiene un nombre de un dominio y que apunta a una dirección IP específica. De esa forma, cuando el cliente le consulta, por ejemplo, mediante la URL por un nombre, ahí está el ejemplo de www.cisco.com, el servidor DNS se encarga de redireccionarlo a la dirección IP, IPv4 como se ve ahí, la 198, 133, 219.25, y que está el servicio que quiero acceder. Entonces para el cliente se le hace mucho más cómodo encontrar, ¿cierto? A través de un nombre, una máquina en una red remota. Y esa es la función de un servidor DNS. Y los servidores DNS, ¿cierto? Hay de varias jerarquías también. Hay servidores DNS locales, yo puedo tener mi propio servidor DNS en mi hogar, como también puedo tener servidores DNS de jerarquía, ¿cierto? Superiores, en los cuales son los proveedores de Internet que se encargan de hacer esa labor. Google, por ejemplo, es un servidor DNS bajo esta plataforma, que también es bastante utilizado y utiliza esta metodología de también reconocer nombres de dominio para asignarlo a direcciones IP. Bueno, otros servicios como impresión también se pueden utilizar en las redes, donde un servidor de impresión, su objetivo es poder controlar varias impresoras, poder gestionar los documentos que se envían a impresión, y que el cliente, ¿cierto? Lo ve como un recurso de red. Es decir, yo mando un trabajo de impresión y el servidor se encarga de enviarlo a una impresora disponible. ¿Ya? Eso se ocupa bastante en oficinas, ¿cierto? U organizaciones donde la cantidad de impresoras o cantidad de clientes que envían impresiones es bastante alta. Ahí tenemos un servidor también de archivos. ¿Ya? Los servidores de archivos como FTP, como el protocolo de transferencia de archivos, nos permiten, ¿cierto?, tener un control de un envío de archivos hacia una máquina en un espacio de almacenamiento bajo nombre de usuario y contraseña como método de validación, y de esa forma, ¿cierto?, puedo transportar o subir archivos o bajar archivos a una máquina en la cual yo almaceno mi documentación. Puede estar dentro de mi misma red ese servidor de archivos, perdón, o también puede estar en una red externa o en una nube. También aparte existen otros protocolos derivados de FTP como el FTPS, ya que es un protocolo cifrado, a diferencia de FTP, que es un protocolo plano o no cifrado, es decir, los usuarios y claves bajan en texto plano a través de la red. Tenemos también el servidor web, también uno de los más populares y que interactuamos constantemente en las redes. ¿Ya? Un servidor web puede ser de tecnología Linux o Windows, bajo Apache Web Server, bajo Internet Information Service, y básicamente una máquina en la cual se puede alojar contenido de un sitio web en distintos lenguajes de programación, y hace que el cliente pueda acceder a ellos como un recurso de búsqueda URL, es decir, lo busco a través de mi navegador, y de esa forma puedo ver el contenido HTML que está publicado en ese servidor bajo el puerto 80, en el caso de que sea un servidor HTTP, o el puerto 443 para trabajar con el protocolo HTTPS, que hace que mi sitio sea seguro con un certificado digital. ¿Ya? Generalmente se hizo para sitios bancarios en un inicio, para transacciones comerciales, y hoy día HTTPS como protocolo se usa a modo estándar, o sea, cualquier sitio debería usar HTTPS hoy día, en el cual existe interacción de datos. También tenemos el servidor de correo, ya para ir terminando, ¿cierto?, la clasificación de servidores, en los cuales su función es utilizar dos protocolos como SMTP y POP3, por el cual se recibe el correo electrónico por el protocolo POP Office Protocol, el POP3. Este servidor lo almacena y lo envía al destinatario o cuenta de correo destinatario a través del protocolo SMTP, protocolo de envío de mensajería. Entonces, básicamente es un servicio en el cual una máquina almacena correo electrónico, lo recibe a través de un protocolo, viene desde un buzón de un cliente y él lo envía a un buzón de destino del otro cliente que necesita recibir ese correo. ¿Ya? Existe también un tercer protocolo, aparte del SMTP y el POP3, que se llama el IMAP, y un protocolo que genera una copia, ¿cierto?, del correo tanto en el servidor como en el dispositivo local. Se ocupa también para tecnología móvil, se ocupa
el protocolo IPA. Así yo tengo una copia del correo tanto en mi teléfono como en el buzón del servidor de correo. Otros servicios como el proxy también son servidores los cuales se implementan en la red en forma intermedia entre la red LAN y la red WAN, y lo que hacen es generar un caché, en este caso, para almacenar los contenidos de las páginas más frecuentes que visito. De esa forma, por ejemplo, si siempre visito la misma página y debo ir a buscar esos archivos a un servidor web remoto, para acelerar lo que es la búsqueda o carga, el servidor proxy guarda cierto contenido de esa página que yo fui a buscar en forma local. Entonces yo no tengo que ir a buscar todos los contenidos al exterior, sino que los cargo desde el servidor que está dentro de mi red. Esa es la función de un servidor proxy o también servidor caché. Y también tiene la función el servidor proxy de poder filtrar tráfico, o también poder regular lo que son la navegación de los clientes. ¿Ya? Un servidor proxy yo puedo definirlo en mi empresa o mi organización y poder ver a cuáles sitios puede o no llegar el cliente. Otros servidores también de seguridad están los servidores de autenticación, autorización de auditoría, conocidos con la sigla AAA, en los cuales se utilizan, por ejemplo, para hacer validación de cuenta, ¿ya? Validaciones de acceso en una red. De esa forma, en ese servidor se encuentran las credenciales de acceso almacenadas. Yo accedo, por ejemplo, a una red corporativa a través de un router y me valido en esa máquina, ¿ya? Me valido que estén creadas previamente. Entonces ahí genero un rol de autenticación. Otros servicios o servidores como los syslog también se utilizan en organizaciones para poder registrar los eventos que ocurren en los dispositivos de red, ¿ya? Un log de evento es un archivo donde van quedando todas las acciones que ocurren en una red. Eventos, por ejemplo, como el equipo se apagó, se encendió, se accedió, un corte eléctrico, etc. Y este servidor almacena y lleva esa bitácora. Entonces se ocupa más que nada para gestionar la red y llevar un registro de lo que ocurre dentro de una red. Para terminar, tenemos también los dispositivos de red básicos. Tenemos las tarjetas de red para acceder a computadoras que no tienen la capacidad original de conexión. Por ejemplo, podría tener un PC que no tiene tarjeta de red y yo le incorporo mediante una tarjeta PCI una nueva tarjeta Ethernet. O también le incorporo una tarjeta inalámbrica a un PC de escritorio. Existen también tarjetas o adaptadores internos, ¿ya? Las llamadas NIC o tarjetas que pueden ser PCI, como vemos ahí, o también NIC o tarjetas externas como una USB, que es mucho más cómoda. Es decir, le pongo, ¿cierto?, mediante un puerto USB una tarjeta wireless. También existen dentro de los dispositivos de red los repetidores, que lo que hace un repetidor, ¿cierto?, me permite a mí extender una señal, por ejemplo, inalámbrica dentro de una red donde la cobertura no es la adecuada. Es decir, por ejemplo, tengo una casa o tengo una oficina, en el primer piso y en el segundo piso no alcanzo a llegar con la señal inalámbrica de mi router Wi-Fi, y lo que hago con el repetidor es extender esa señal y regenerarla para poder llegar a un punto más lejos, ya que en el caso de la red inalámbrica los muros, las construcciones o los obstáculos dificultan su correcta transmisión. Tenemos también los hub o concentradores, que eran los antecesores a los switch, que eran dispositivos que simplemente permitían conectar a otros equipos en una red, pero no gestionaban el tráfico entre ellas, es decir, habían colisiones. El switch, ¿cierto?, reemplazó a los hub y permite controlar el tráfico en una red y definir, ¿cierto?, qué equipo transmite y cuál debe esperar antes de transmitir. El switch es un semáforo dentro de una red. El hub simplemente es un concentrador que permite conectar varios dispositivos, pero no regula quién transmite y quién no. Existe también el concepto de los bridge o puentes, donde son dispositivos que permiten conectar o unir dos redes, por ejemplo, o dos segmentos de red dentro de una misma organización. El switch, como nosotros mencionamos, es el dispositivo clave dentro de las redes locales, es un conmutador, ¿ya?, que lo que hace es identificar el tráfico que viene de cada dispositivo que está conectado, identificando su dirección MAC. La dirección MAC es la dirección única que tiene cada tarjeta de red, por lo tanto identifica en forma única a un dispositivo que se conectó. La dirección MAC es irrepetible, ¿cierto?, es única en el planeta para cada tarjeta de red, y por lo tanto sabe qué dispositivo se está conectando hacia él, y de esa forma sabe a dónde debe ir en la red. De esa forma controlo mi tráfico, ¿ya? Técnicamente llega, ¿cierto?, el tráfico de un PC, el switch sabe
qué dirección MAC llegó a través del puerto que está conectado al PC y sabe a qué otra dirección MAC debe ir de destino de otro equipo en la misma red. ¿Ya? Ese es el trabajo del switch. Entonces controla a través de direcciones MAC. Hay suites de tipo administrables y no administrables. Un suite no administrable es un suite básico, ¿cierto? Que simplemente su función es conmutar. Un suite administrable, aparte de hacer conmutación, ¿cierto? Y manejar el tráfico en una red local, se puede programar, se puede configurar con políticas de seguridad y se puede, ¿cierto?, acceder remotamente. Son como las características. Son más caros y son de ámbito empresarial. Una red doméstica quizás no es necesario tener un suite administrable, sino que un suite básico y cumple la misma función. Están también los AP, los puntos de acceso inalámbrico, que son en este caso dispositivos que permiten que nuestra red inalámbrica se replique un poco más allá. En este caso, como se ve en el ejercicio, tenemos una red cableada donde está un servidor, una impresora y unos PC, pero también tenemos unos notebooks dentro de esa topología. Entonces queremos hacer que esos notebooks se integren a la red. Allá aparece el AP, el punto de acceso inalámbrico, que genera un punto de acceso mediante una red inalámbrica para que los equipos se integren a la red alámbrica tradicional. Los routers, los dispositivos más importantes de las redes WAN, ya que lo que hacen es reenviar tráfico, a diferencia de los suites que trabajaban con direcciones MAC. Esto lo hacen a través de direcciones IP, IPv4 o IPv6, y identifican los paquetes IP de dónde vienen, desde su origen, hacia el destino, que es a dónde deben ir. Y eso los van enrutando, de eso el nombre router, enrutador, genera el enrutamiento de estos paquetes, indicando el mejor camino para que lleguen al destino. ¿Ya? Sin los routers no existiría hoy día básicamente lo que es Internet. Entonces así el router toma los paquetes IP que vienen, ¿cierto?, de un tráfico, los lee, ve a dónde tienen que ir y los va enrutando a otros routers para que lleguen hacia una red remota. Hoy día nosotros tenemos los routers denominados routers integrados en nuestro hogar, que son routers, son switch y son AP, access point a la vez. ¿Ya? Nuestro router inalámbrico es un router integrado porque tiene varias tecnologías. Es un router híbrido en realidad. También tenemos los cortafuegos o firewall, que se consideran de dos tipos. Hay cortafuegos físicos, que son dispositivos físicos en una red que controlan el tráfico IP, ¿ya?, de entrada y salida, y de esa forma protejo el tráfico que entra a mi red, o también regulo el tráfico que sale de mi red a nivel de tráfico IP, de paquetes IP. Estos firewall pueden ser o generan los denominados listas de control de acceso, ACL, que son reglas políticas en las cuales determinamos qué tráfico queremos manejar. ¿Ya? Los firewall, que si bien están, ¿cierto?, ahí concentrados entre la red LAN y red WAN, pueden ser físicos, como mencionábamos, pueden ser un equipo que hace esa función, o pueden ser lógicos mediante software, es decir, puedo controlar mediante una aplicación que haga esa acción el control de tráfico IP. ¿Ya? Hay otras herramientas que también se van un poco, o no se detallan tanto en el curso, pero bueno mencionarlas, que son los IDS o los IPS, que son sistemas de detección de intrusos y sistemas de prevención de intrusos. ¿Ya? Estas herramientas nos permiten trabajar tanto en forma pasiva o activa, como se explica ahí. Los IDS trabajan en forma pasiva y detectan, ¿cierto?, cuando existe un acceso irregular dentro de una red. ¿Ya? Entonces así voy viendo o habilitando en los suites, por ejemplo, la seguridad o bloqueo de puertos físicos. Y los IPS, los sistemas de prevención de intrusos, están supervisando, monitoreando en todo tiempo el mal actuar de, en este caso, tráfico de una red, y actúan ya casi en tiempo real. Entonces hay una diferencia. El sistema de detección de intrusos me permite a mí, ¿cierto?, trabajar en forma pasiva y después ver cuál fue la acción a hacer, y los IPS trabajan en forma activa y hacen un monitoreo constante del tráfico. ¿Ya? Ahí aparecen, también se mencionan algunos equipos, parece. El equipo ASA es un firewall de Cisco, lo muestra el capítulo para que más que nada el alumno lo conozca, y que en cierta forma tiene el aspecto físico de un router, pero es un equipo que su función es generar control de tráfico a través de direcciones IP, es decir, controla paquetes IP de entrada o salida. Y otras funciones adicionales, ¿cierto?, que se pueden ver en estos equipos son
ver lo que es la denegación de servicios, ¿cierto? Cuando no están haciendo una cantidad de ping o tráfico fuera de lo normal a mi red, y también controlarlo. Funcionan también a veces como proxy, también funcionan como VPN y pueden tener otras herramientas adicionales aparte de ser un firewall. Ya para ir terminando, otros dispositivos también que se ven dentro de la red es parte del cableado de la red. En este caso tenemos que tener lugares donde llegan los cables en la organización, y eso se llaman los patch panel, ¿ya? O paneles de conexión. Un patch panel es, como se explica, un lugar centralizado donde están todos los cables de red, en los cuales llego, en un lugar, ¿cierto?, específico del edificio de empresa, donde llega todo el cableado a través de ductos, y ahí los organizo, ¿ya? Es un lugar centralizado, descentralizador de cables. De esa forma, en el panel posterior llegan todos los cables, ¿cierto? Se conectan los cables UTP o STP, y luego en el panel frontal los ordeno, ¿cierto? Y van conectados hacia un switch o un más cercano que tenga cerca de ellos, ¿ya? Entonces nuestro patch panel es el lugar donde llega todo el cableado y lo organizo dentro de la empresa. Tecnologías también que se ven dentro de las redes, está la tecnología llamada PoE o Power over Ethernet, que son las características que tienen algunos dispositivos switch, en los cuales a través del cable de red yo puedo enviar no solamente datos, sino que también energía o voltaje eléctrico de bajo consumo. Eso quiere decir que con ello, por ejemplo, me ahorraría tener un cable eléctrico para energizar, por ejemplo, una cámara. Entonces la cámara IP yo la podría, ¿cierto?, energizar, y a través del mismo cable también enviar el video, ¿ya? Entonces para ello debo saber o conocer las características que tiene el switch que quiero comprar, para saber si dentro de cada puerto puede tener tecnología PoE, y por lo tanto yo podría conectar un dispositivo que puede ser energizado y también puede enviar datos a través de la red, ¿ya? Hoy día muchas antenas aéreas, muchas cámaras IP o algunos dispositivos también de bajo consumo utilizan tecnología PoE. Entonces los teléfonos IP es un buen ejemplo. De esa forma, por el mismo cable de red envío datos y también envío energía. Otro concepto que aparecen son las redes controladas por nube o las SD-WAN. Eso quiere decir que hoy día estos controladores de red son herramientas que permiten monitorear todos mis dispositivos de red, y esa información se va a una nube, y yo puedo estar, por ejemplo, de vacaciones, estar viendo qué es lo que pasa en mi red completa, ¿ya? De esa forma puedo monitorear los switches, los access points, los mismos routers a través de una plataforma en la nube, ¿cierto?, de una interfaz o dashboard que me permita ver qué está pasando en mi red, el monitoreo, si están apagados los equipos, el rendimiento, y eso se llama controladores de red, ¿ya? Se utiliza hoy día bastante para agilizar la administración de la red y no depender de estar físicamente dentro de la red monitoreando lo que pasa en los equipos, sino estar desde el exterior, por ejemplo, mediante una plataforma de la nube, ver qué es lo que pasa en los dispositivos de mi red. Ya para, ¿cierto?, ir terminando el capítulo de redes, tenemos que hacer los cables. ¿Cómo hacemos los cables, por ejemplo, o reparamos los cables? Están las herramientas, así como estaba en las herramientas para poder trabajar con el armado y desarmado de equipo, están las herramientas que nos permiten a nosotros generar o fabricar un cable, ¿ya? Están los alicates, están los pelacables, están también los denominados crimpeadoras, ¿ya?, que son o alicates de terminales también conocidos, que nos permiten a nosotros no solamente cortar el cable UTP o STP, sino también hacer el conector, ¿ya?, o presionar el conector. No basta, ¿cierto?, con poner los cables, los pares trenzados dentro de un conector RJ45, sino que también hay que ajustarlo o cerrarlo, y esto se hace con las alicates de terminal o también, ¿cierto?, crimpeadora. Y también están las herramientas o ponchadoras, como dice, herramientas de perforación, que se usa para fijar los cables que van tras el patch panel, ¿cierto?, los cables en los bloques, ¿cierto?, de terminación. Con eso también fijo los cables de red hacia los módulos. También necesito probar los cables, ¿ya? No solamente basta con cortarlos o unirlos, sino que también necesito probarlo, y para ello hay distintos tipos de herramientas electrónicas para probar los cables. Por ejemplo, están los generadores de tono, que son herramientas que me permiten ubicar dos extremos de un cable, ¿ya? Entonces tiene una parte que es una terminal, otra que es remoto, y con eso voy ubicando, ¿cierto?, hasta encontrar dónde está el cable en el otro extremo, mediante un tono audible. Están los multímetros,
Están los multitester también, que me permiten verificar si el cable fue hecho en sus 8 pares en forma correcta. Y en el caso de los analizadores Wi-Fi, me permite, ¿cierto?, medir o ver los alcances de la red inalámbrica. Entonces tenemos distintas herramientas, ¿ya? Los multímetros para ver, ¿cierto?, el voltaje de los cables, el multitester o analizador de cable para verificar si el cable está con la norma correcta, y los analizadores Wi-Fi para ver las redes no cableadas o redes inalámbricas, ¿ya? Ahí falta mencionar otras herramientas, por ejemplo, para la fibra óptica, como los OTDR, ¿cierto?, que son equipos ópticos para ver la distancia de los cables, por ejemplo, de fibra óptica, y ver también la cantidad de luz que pasa por ellos. En el caso de los cables, tenemos los cables de cobre, que ya los mencionamos en capítulos anteriores. Están los par trenzados, están los coaxiales y también está la fibra óptica, ¿ya? El par trenzado, para nosotros, el cable más utilizado en la red LAN, ¿ya?, por su costo, por su facilidad de fabricación. Está el cable coaxial, ¿cierto?, que es el que tiene mayor velocidad que el cable de cobre, también es cobre, pero tiene una dificultad que son la distancia y su precio. Y está la fibra óptica, que es el cable que logra mayor velocidad y que, a diferencia de los anteriores que trabajan con voltajes, este trabaja con luz. En el caso de los cables coaxiales, tenemos los coaxiales, en los cuales son un núcleo de cobre, que va recubierto con distintos tipos de pantallas metálicas para protegerlos de la aislación, ¿ya?, o blindajes. Se usa bastante para las comunicaciones satelitales y también para la televisión tradicional por cable. Ese fue su fuerte. Es más difícil de instalar, ya que requiere, ¿cierto?, una flexibilidad mucho mayor del cable, es más costoso, es mucho más caro su precio, ¿ya?, y a veces es más difícil de solucionar los problemas de corte o reparación. El par trenzado, ¿por qué es tan popular? Primero por el valor, es bastante más económico que el coaxial, es cobre también. Existen dos tipos, está el blindado y el no blindado. El no blindado simplemente son los pares de cobre envueltos en plástico. El blindado es cobre con una recubierta metálica o una cubierta de protección, y luego, ¿cierto?, una recubierta externa. Por eso se llama STP o apantallado, también se conoce, ¿ya? El UTP es más común, es más económico, pero es propenso a la interferencia electromagnética, es decir, si está cerca de motores eléctricos, está cerca de otros ductos de cable eléctrico, de tubos fluorescentes, se ve expuesto a interferencias o a radiofrecuencias que afectan o alteran su transmisión. El STP es más costoso, pero es mejor protegido contra esos fenómenos, ya que lleva una protección metálica, ¿ya? Ambos usan el mismo conector, pero la protección del cable es la que cambia. Ahí tenemos, ¿cierto?, sus clasificaciones, que esto lo pueden ver ustedes con más detalle después en el capítulo. Las velocidades que puede lograr según las categorías, ¿ya? También, aparte de existir el cable UTP y STP, cada uno tiene categorías y que logra velocidades diferentes, ¿ya? La categoría 5 fue una más básica, ¿cierto?, de categoría de cable, logra 100 megabits por segundo. Las categorías superiores logran mayores velocidades, como 1 giga, ¿ya? Tienen mayor cantidad en este caso de transmisión, de velocidad de transmisión, y también tienen algunas diferencias contra su aislación, que los protege de los ambientes externos o radiofrecuencia. Para crear los cables de cobre tenemos normas, ¿ya?, que también aparecen expuestas en el capítulo. Están las normas T568A y T568B, norma A o B, que definen qué tipo de cable o para qué lo quiero usar. Está la norma T568A, que ahí es mirada, ¿cierto? Yo mirando el conector con su patita de protección hacia abajo, empiezo a ordenar los pares según norma de colores. Comienzo con el blanco-verde, que sería el pin 1 a la izquierda, luego el verde, el segundo pin, blanco-naranjo, azul, azul-blanco, y así sucesivamente lo ordeno y lo inserto dentro del conector. Y ahí estoy haciendo un cable, ¿cierto?, una punta, un extremo con la norma T568A, ¿ya? Si quiero usar la otra norma, que es la T568B, también su secuencia o pares es distinto. Si se fijan, comienza con un orden, que es blanco-naranjo, después naranjo, blanco-verde, azul, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, también me permite entender qué tipo de cable quiero hacer. Si necesito hacer un cable que quiero conectar un PC a un switch, yo voy a hacer un cable denominado cable directo derecho,
¿Y qué significa un cable directo derecho? Que en ambos extremos tiene la misma norma. Es decir, en una punta hago la norma A, en la otra punta también hago la norma A. Ese es un cable derecho o directo, ¿ya? Ambos extremos de la misma norma. Cuando quiero hacer un cable cruzado o crossover, se denomina un cable que en una punta tiene una norma, por ejemplo la 356.8a, y en la otra otra norma. ¿Y para qué fines se ocupa ese cable cruzado? Cuando quiero conectar dos equipos de iguales características, por ejemplo, un PC a otro PC. Quiero conectar dos computadores directamente sin pasar por un switch, tengo un cable cruzado, ¿ya? Cable cruzado entonces sería una norma y otra distinta en ambos extremos. Cable directo o derecho que en los extremos tiene normas iguales, ¿ya? El que se fabrica más es el cable derecho, ¿ya? El que se fabrica en menos condiciones es el cable cruzado. Y bueno, viene el laboratorio aquí propuesto y aquí ustedes van a trabajar harto con los alumnos, donde vienen la creación de cables, ¿ya? Ahí vienen varias guías paso a paso donde van a armar los cables con la norma T568A, T568B, van a probar los cables, van a armarlos, probarlos, crearlos y luego ponerlo en marcha dentro de una red, ¿ya? Luego viene la fibra óptica, ya que es el último medio de red que estamos revisando. La fibra óptica, a diferencia de sus sucesores, que era el cobre y el coaxial, la fibra óptica usa luz para transmitir, ¿ya? A diferencia de la electricidad. Y esa luz puede ser luz LED o luz láser, según la tecnología de la fibra óptica, ¿ya? La fibra óptica transporta luz a través de un núcleo, ¿ya? Que es en este caso es un tubo, una tubería de vidrio, de silicio específicamente, milimétrica, en la cual la luz va viajando, ¿ya? Al no tener oposición o resistencia, como el cobre, las velocidades, ¿cierto?, son muchísimo más rápidas. No tiene ningún tipo de interferencia, ¿ya? No interfiere ni la frecuencia electromagnética ni las radiofrecuencias. No tiene ningún tipo de contraindicación. Lo que sí, la fibra óptica, ¿cierto?, es costosa, es delicada y por lo tanto requiere una manipulación bastante rigurosa en ese sentido, ¿ya? Los cables de fibra óptica los podemos encontrar según la forma de transmitir, que puede ser monomodo o multimodo, ¿ya? En las cuales la fibra óptica monomodo es la fibra óptica con un núcleo bastante pequeño, transmite luz a través de luz láser, ¿ya? Es decir, viaja en línea recta la luz y logra distancias mucho mayores, ¿ya? Es decir, con la tecnología monomodo yo puedo llegar fácilmente sobre los 75 kilómetros de distancia, ¿ya? Sin tener pérdida. En el cobre, recuerden que eran 100 metros la distancia aproximadamente sin tener pérdida. Aquí 75 kilómetros con la fibra óptica monomodo, luz láser en línea recta. En la multimodo, que es el otro tipo de medio de fibra óptica, tiene un núcleo un poco mayor y viaja luz LED, a diferencia. Y en vez de viajar en línea recta, va rebotando en las paredes de la fibra, ¿ya? Y pueden viajar varios haces de luz. Eso lo hace diferente. No solamente una luz en forma recta, sino que varias. Y al ser varios, en este caso, varias luces que viajan al mismo tiempo, en distintos ángulos, puede no solamente lograr, en este caso, cierta distancia, sino que también puedes regular un ancho de banda mucho mayor. Es decir, podemos lograr, por ejemplo, 10 gigabits perfectamente en 550 metros. Entonces, distancias más cortas y mayor velocidad o ancho de banda, fibra multimodo. Distancias más largas, donde la velocidad es menor, fibra óptica monomodo. Entonces sí tenemos una diferencia para entender cuál fibra es la más adecuada. Tienen distintos conectores también, ¿ya? Así como existía el conector RJ45, que era el único conector general para los cables UTP o CTP, no importa el tipo de cable, era un solo tipo de conector. En la fibra óptica pueden haber varios tipos de conectores, ¿ya? Y eso también depende mucho del uso que le va a dar la fibra óptica. Están los conectores llamados ST, que son los conectores con una muesca que se gira. Están los conectores SC, que son de una cabeza cuadrada, que se usa bastante en redes domiciliarias, por ejemplo, de fibra óptica. Está el conector WSA, que es un conector con un sujetador. Y están los conectores, por ejemplo, LC, que son multimodo, que son dos conectores simultáneamente. Entonces también tenemos distintos tipos de conectores
distintos tipos de cables y también distintos tipos de puertos donde se van a conectar, a qué tipo de switch de fibra óptica o a qué tipo de tarjeta de fibra óptica final. Bien, entonces ya tenemos el resumen del capítulo 5. No sé si tienen dudas, consulta. Este es un capítulo, si bien teórico, donde me habla de todo lo que se puede implementar dentro de las normas y estándares de redes, topología, estándares y formas de transmisión. La idea es que vienen varios ejercicios o varios talleres para realizar, en los cuales ustedes ya los trabajan en forma práctica con los alumnos, ¿ya? En el caso de la parte cableada. No sé si tienen dudas, consultas. Todo bien, perfecto. Ya, el capítulo 6 es un capítulo que se llama red aplicada, entonces ese capítulo es bastante práctico y para que lo trabajen y lo lean, yo les voy a compartir ahora unos talleres eh, para que lo vayan desarrollando y que van de la mano con ese capítulo, ¿ya? Si bien en contenido no es mucho, pero sí tiene harto laboratorio que ustedes, para que lo hagan de antemano en Packet Tracer y también los trabajen ustedes con los alumnos cuando les toque ver ese capítulo. Esos ejercicios, yo les voy a hacer una muestra ahora de los que vienen, para que ustedes ya lean el capítulo también y lo trabajen con estos ejercicios que vienen propuestos. Aquí se los voy a compartir. Un segundo. Estos ejercicios se los voy a compartir de inmediato. Estos ejercicios vienen con instrucciones, entonces se les va a hacer bastante rápido a ustedes de poder trabajarlo y poder practicar también los contenidos que vienen dentro de cada uno de ellos. ¿Ya? Ya. Estos ejercicios, como yo les mencionaba, son ejercicios que vienen con instrucciones, ¿ya? Donde se les va a abrir una ventana para trabajar. Se llaman ejercicios PKA y estos ejercicios vienen con o explican lo que hay que ir haciendo en cada uno de estos dispositivos, ¿ya? Es bastante sencillo porque me muestra los distintos tipos de topología, donde yo puedo ir viendo los servidores, los PC, los switch, por ejemplo, interconectando los equipos entre ellos, ya como se ve por acá. Voy a cambiar aquí la presentación. Y dentro de esas ventanas que va abriendo el ejercicio, les va mostrando el tiempo de ejecución de cada uno de ellos. Es decir, me dice qué es lo que falta, qué es lo que debo terminar, ¿ya? O qué es lo que me resta por efectuar en el ejercicio. Por ejemplo, voy a abrir uno inalámbrico acá. Abre esa ventana, ¿cierto? Abre una ventana y esta ventana, ¿cierto?, lleva la instrucción. Abajo yo llevo, por ejemplo, veo el resultado, el tiempo que tengo restante y cuánto me falta por completar. Entonces, a medida que yo voy haciéndolo o cumpliendo los objetivos que me va dando el ejercicio, va avanzando el porcentaje de completación. Entonces, generalmente si llego al 100% es porque hice todas las tareas, ¿ya?, del ejercicio. Entonces, por ejemplo, esta la instrucción, yo digo, ¿cierto?, voy cumpliendo, haciendo lo que me va pidiendo, ponerle un nombre en una red inalámbrica, por ejemplo, con este cierto cable en un equipo, ¿ya? O en algunos casos me dice, ponga más dispositivos de red. Entonces yo en el mismo Packet Tracer, como este ejercicio viene bien propuesto, voy buscando dispositivos, por ejemplo, de usuario, están los PC, laptop, teléfonos u otros, o me dice dispositivos de red como router, como switch, como dispositivo inalámbrico, y los voy conectando también entre sí con el cableado necesario, ¿ya? Con el cableado necesario que aparece acá, cable de cobre, trenzado,
cruzado, derecho, fibra. Y